por lo que los únicos exámenes posibles eran sanguíneos. El chiste de hacer esto es para calmar mis nervios. Por eso intentaré hacerlo como, no yo hablando, sino simplemente más como viendo. ¿Ok? Hoy va a ser un video no tanto de que yo vaya a comentar muchas cosas. Sí comentar algún que otro detalle que a mí me ha tocado con libros. Pero más allá de eso, la idea es más ver este video porque este video es muy interesante. Habla sobre los libros que causaron muertes y desapariciones. El chiste obviamente esto es de informar y nada más que esto. Ha llevado solamente ello y nada más eso. Es solo un entretenimiento. No ponemos en nada de luchamiento de delincuente ni wea. Esto es nada más que mero entretenimiento, pero sí, hay unos casos que están fuertes. Así que poco más, vamos a verlo. Vamos a verlo tú y yo juntos. Y poco más. Transmisión. Durante sus años como el más poderoso jefe del narcotráfico en Colombia, Pablo Escobar llevaba consigo una pequeña libreta en la que solía escribir de forma regular. A menudo tachaba hojas enteras, haciendo creer a muchos que esta era la manera en la que organizaba su dinero, Un dato pero curioso nada porque más yo no lejos de la sabía que hacía realidad. eso. Yo pensé que lo de la libreta Lo era que una Escobar broma. realmente anotaba en Después su entender. libreta eran los nombres de aquellos a quienes mataría, uno por uno, como una verdadera Death Note. Los únicos nombres que jamás fueron tachados de esta libreta serían el del expresidente Belisario Y bueno, Betancur Cuartas eh, y uno de los secuestradores de su padre. un poco raro, ¿por qué no tachó ese nombre? O sea, o una de dos, o estaba muerto, que ese es como lo que yo pienso, que tal vez él se enteró que se murió y dijo, ah, no hay necesidad. O dos, o sea, nunca lo encontró, entonces no serviría mucho tampoco tacharlo. Pero es raro. Es probable que Escobar no fuese el único en tener una lista negra con los nombres de aquellos a quienes Ah, buscaba silenciar. creo que No todos obstante, deberíamos. la humanidad tiene registro de algunos otros libros que, se sospecha, podrían haber sido los causantes de cientos de muertes y desapariciones. No, y es curioso, estos libros yo no los conozco. O sea, me sonaba de que obviamente habría libros así, hablando sobre, yo que sé, temas raros. Por ejemplo, tú puedes buscar temas de cerrajería o lo que sea. Voy a encontrarlo. Pero también puedes encontrar libros tan tontos como, por ejemplo, ¿cómo? Em, espérate. ¿Ves? De hecho, voy a buscar en Amazon y voy a encontrar un libro para todo. Acá dice, ¿cómo hablarle? Mira, escucha esto. ¿Cómo hablarle con tu gato sobre la seguridad de armas, la abstinencia, las drogas, el sanatismo y otros peligros que amenazan sus 9 vidas? Y hay libros literalmente así de tontos. Te puedo decir que hay libro para todo. Para todo. Y ese libro existe. Es lo peor de todo. Pero estos sí están enfocados en una cosa mucho peor. Ojo que algunos libros ni siquiera se tratan sobre crímenes, sino que simplemente eran libros que eh, nacieron explicando otras cosas. Por ejemplo, yo te podría contar casos sobre libros así, libros infantiles, que se dice, comillas, se dice, que básicamente mataron gente, pero que realmente no. O sea, esto yo creo que depende mucho más del individuo. Por eso hay ciertos libros que sí, yo considero que sí, tienen que estar vetados, porque para personas que no tienen buen juicio o el juicio no lo tienen formado, pues básicamente estos libros influyen mucho en la gente. Entonces, puede ser mala idea que los lean. Marzo de 1582. El reconocido matemático John Dee, seguidor de la magia y el ocultismo, tenía en sus manos un libro cuyas páginas estaban compuestas de miles de letras distribuidas aparentemente al azar. Sospechaba que aquel libro tenía algún mensaje oculto, pero nunca logró encontrarlo. Junto a su compañero, el alquimista Edward Kelly, iría en búsqueda de respuestas hacia el ángel Uriel.
¿Acaso mi libro, Soiga, es de alguna excelencia? Uriel respondía en latín, pero sus mensajes eran algo ambiguos, y la única conclusión a la que John Dee pudo llegar es que revelar el secreto al interior de las páginas de dicho libro resultaría en una muerte segura en un lapso de 2 años y medio. Tiempo después, la incógnita detrás del significado de este extraño libro terminaría por convertirse en un misterio aparentemente imposible de resolver, pues al pasar los siglos, Soiga desapareció por completo. Quien también desaparecería sería esta mujer, Tony Yup. Sharpless. El 23 de agosto de 2009 fue expulsada de la casa de un jugador de la NBA junto a su amiga, debido a su comportamiento errático producto del alcohol. Su amiga, Crystal Jones, intentaría convencerla de no utilizar su automóvil, no en aquel estado de embriaguez. Pero la madre soltera de 29 años eludiría el consejo y la obligaría. Polata, consejo. Por favor, no beban y vayan en auto. No lo hagan porque verdaderamente, verdad, y no se lo estoy mintiendo, verdaderamente, la mayoría de los casos mueren. O sea, mueren directamente, ni siquiera es que te sobreviven segunda. Mueren directamente. Yo, por ejemplo, me acuerdo mucho uno que yo vi un video que a mí en su momento me choqueó. Que era literalmente un policía que básicamente reta a dos jóvenes porque estaban conduciendo erráticamente y cachó que estaba con alcohol, pues, básicamente. Y el policía en ese caso, primero les dijo así como, o sea, creo que les dio un parte, pero además de eso les dijo, oiga, vaya con cuidado porque es muy peligroso. Después, 2 horas después, fue a ver una escena de literalmente un auto que estaba hecho pretzel y cachó que eran los dos jóvenes que estaban muertos. O sea, hace 2 horas, imagínate, 2 horas que estaban vivos, ¡pum! Muertos. Te juro, es muy fácil, muy, muy, muy fácil en un auto olvidarte de la velocidad que tú vas. Demasiado fácil, o sea, a mí me pasó. Entonces, por eso les digo, vayan con mucho cuidado y por favor no beban, no beban, no lo hagan, no lo hagan. Directamente te va a empeorar la vida un 100%. A quedarse fuera del coche. 2 horas antes de abandonar la fiesta, enviaría un mensaje de texto a su hija. Dice que pronto vendrá a casa. Nunca iba. Desde entonces, Tony Lee Sharpless no ha vuelto a ser vista. La primera hipótesis trataba sobre un posible accidente automovilístico, pero las búsquedas no dieron resultado alguno. No solo Sharpless había desaparecido, también lo hizo su automóvil. Es raro. La policía no logró encontrar mayor información, aparte de unos supuestos avistamientos, y por esta razón, la madre de Sharpless contrataría una investigadora privada. 3 años después, dicha investigadora recibiría una carta escrita por un tal Tony Sharpless, con Y. La persona que escribió la carta afirmaría haber sido contratado por un amigo a finales de septiembre de 2009. Este le ofrecería $5,000 en efectivo para llevar un Pontiac Grand Prix desde Brooklow hacia una tienda en Boston. Además, le preguntó si conocía a alguien de más de 20 años que quisiera realizar un paper trip, término utilizado únicamente por policías y criminales. Un paper trip consiste en obtener una nueva tarjeta de seguridad social, es decir, crear una nueva identidad. Dentro de la guantera del automóvil estaba el Ay, teléfono celular de Sharpless, y aparentemente su amigo daría información sobre un compañero policía que había entrado en una discusión con una chica. Esta última moriría, y el policía necesitaba llevar el automóvil lejos de la zona. La desaparición de Sharpless continúa siendo un misterio, pero resulta interesante el término utilizado por quien escribió dicha carta. Este término se popularizó en Estados Unidos debido a un libro que, se rumora, ha sido responsable de causar miles de sí, desapariciones. este es el primer libro, The Paper Tree, que básicamente es como un llamado compilación de técnicas que son ilegales, obviamente eso. Que muchas son muy tontas.
Así que realmente les recomiendo que por favor, por su sanidad y todo lo demás, tengan cuidado. Realmente, más problemas. En puros problemas. Ok, The Paper Trip literalmente un libro que dice muchas cosas, o sea, por ejemplo, cómo fingir certificados, cómo hacer cosas por debajo de la mesa. De nacimiento, trucos con pasaportes e incluso la eliminación de huellas dactilares. Varias de estas técnicas curiosamente comenzaron a aparecer con mayor frecuencia en casos relacionados a desapariciones años después de la publicación del libro. Un ejemplo de ello fue el caso de Lori Erica Ruff, quien se habría quitado la vida en el año 2010, luego de un conflicto marital. Cuando su familia investigó sus pertenencias, notarían una caja de seguridad en su closet, donde habría oscuros recuerdos de su pasado. Resulta ser que Lori habría hurtado la identidad de una tal Becky Sue Turner, Ni siquiera quien era habría ella. fallecido en un incendio a la edad de 2 años. Si antes de tener la identidad de Lori, esta mujer vivió con el nombre de una niña fallecida, entonces ¿cuál era el verdadero? Se llevaron a cabo varios análisis sanguíneos para intentar encontrar compatibilidades alrededor de toda Estados Unidos, dando finalmente con el paradero de posibles familiares, lo cual pronto llevaría a una sorprendente revelación. Una familia la identificaría como Kimberly McLean, una mujer que se encontraba desaparecida por más de 30 años. Llega a ser hasta extraño por qué pasa esto. Yo me he preguntado, ¿qué te llevaría a básicamente cambiar tu identidad y a escaparte? O sea, yo pienso que si te metes con gente mala, es muy común, ¿no? Que te cambie de identidad todos los días, pero una persona normal, no lo sé. Digo la verdad, no lo sé. Pero sí, es verdad, o sea, me parece curioso que Estados Unidos nunca ha cambiado su sistema de cambio de papel y demás. Muy básico, del año así, de la pera. Así que es Otra curioso estos misteriosa casos. desaparición que podría estar relacionada con el libro es la de Joseph Chandler Newton III, un hombre que también terminó con su vida. Luego de su muerte en el año 2002, los investigadores fueron capaces de encontrar algún familiar. De hecho, descubrieron que su identidad también había sido robada. Joseph Chandler fue en realidad un menor de 8 años de edad que murió en un accidente de tráfico en el año Ah, 1945. encima. Bueno, En su qué hogar había chucha un tiene par esta de gente libros por sobre andar finanzas cambiándose. y no se pudo encontrar alguna huella dactilar en ninguno de sus rincones, por lo que los únicos exámenes posibles eran sanguíneos. Al igual que Lori, Joseph, o mejor dicho, Robert Ivan Nichols, fue reportado como desaparecido en el año 1965. ¿Por qué se hacen? O sea, Casos como yo lo que estoy pensando en mi cabeza, quizás es por básicamente, eh, tal vez piensen que de esta manera inician como una nueva vida, una vida nueva, pero es tonto porque el pasado siempre llega. Siempre te puede llegar a... estos hay bastantes, personas que desaparecen y mucho tiempo después son encontrados con otra identidad. Tómate. Sin embargo, lo más curioso de estos tres en particular es que todos actuaban de maneras extrañas. Tony Sharpless había sido diagnosticada con trastorno bipolar. Kimberly actuó de manera muy errática después de su separación, y hubo días en los que sus vecinos la veían hablando con ella misma. Finalmente, Robert solía ver ruido de la televisión por horas. En una ocasión, condujo por más de 1000 kilómetros rumbo a una tienda, solo para regresar al no encontrar un sitio donde estacionar su automóvil. ¿Será que es crecimiento mental? ¿Cómo se llamaría este? Hay una que se llama esquizofrenia paranoide, la cual... espera, esquizofrenia paranoide persecutoria, creo que así se llamaba. Que básicamente es un padecimiento mental, el cual básicamente la gente vive asustada porque piensa que están perseguidos y básicamente hacen como este cambio. No pensé que era tan común, o sea, pensé que era muy poco común porque... Sí,
Mucho antes de que Internet acuñara el término, ghosting describía precisamente esta forma de hurto de identidad, donde alguien roba el nombre de otra persona. En este caso, el, entre comillas, fantasma es aquel cuya muerte no es muy conocida. Si bien en los años 70 se llegó a publicar un panfleto que ata a este libro como el manual para ghosters, hoy en día resulta bastante complicado repetir algunas de sus instrucciones debido a la estandarización de los registros digitales. No obstante, este libro no es el único en promover dichas actividades. Durante El la misma primero ni el década de la último, te digo. publicación de Paper Trip, surgió una editorial llamada Paladin Press, la cual estaba especializada en infames libros tutoriales. Algunos de ellos son New ID, cómo crear una nueva identidad a prueba de tontos, sistema de identificación por huellas dactilares, cómo abrir cerraduras sin llaves Ah, y ya está saliendo. la enciclopedia de la venganza. Esta editorial fue eliminada en el año 2018 y nos permite observar lo extensa que era la bibliografía en estas prácticas. Bueno, estos mamones lo hicieron por sus huevos, literalmente, porque ya hay algunos que se están pasando de verga. O sea, ahí dice cómo destruir puentes. Es como, ahí te estás pasando de verga con algunas cosas. ¿Cómo sobrevivir al terror? Ay, no. Se pasan. Son un montón de libros bastante feos. No te voy a decir, de mal gusto. Moralmente cuestionables, Ujú. pero tampoco serían los únicos en exponer estas prácticas. De hecho, uno de los más populares es Cómo desaparecer. Al igual que muchos de los libros de Paladin Press, este libro se encuentra a la venta en las profundidades más oscuras de Internet. Amazon. Ah, sí, ¿por qué no me sorprende? Si Censurar Amazon. estos libros iría en contra de la Literalmente, libertad. ahí existe un libro que estáis hablando de armas con un gato. Es como, con eso me habla mucho de que Amazon no tiene mucho rigor en elegir libros. De expresión, llegando incluso a considerarse como una actividad fascista. El gobierno estadounidense no tiene más alternativa que permitir su venta. No obstante, eso no les impide registrar en una lista negra a cualquiera que tenga en su posición este libro, The Anarchist Cookbook, el libro de cocina del anarquista. Era la década de 1960 y en Estados Unidos se había desarrollado un fenómeno cultural antisistema, mejor conocido como la contracultura de los años 60. Tipo, anarquista. Las tensiones sociales se extendían y la guerra de Vietnam encendía las Eso es lo alarmas que de la quería mencionar. ciudadanía, quienes cada vez más presentaban su inconformidad frente a las decisiones del gobierno. Mm. A raíz de la generación Beat, surgirían nuevas formas culturales tales como estilos de vida alternativos, la aparición de películas con poca censura y el impacto musical de bandas como los Beatles. Además del movimiento hippie, el Más allá de anarquismo también tuvo eso, gran siento que como que lo vieron con mucho, muy suave, así que. influencia en la contracultura, y pronto serían asociados hacia el extremismo, vandalismo, caos y demás temas que buscaban estigmatizar esta ideología. Dada su naturaleza, resulta bastante sencillo tergiversar el significado de estos movimientos, Mm. reduciéndolos así a los niveles más absurdos de su identidad. Y desde luego, un camino sin amos ni soberanos es algo bastante subjetivo. Lo que estás viendo es el primer simposio internacional del anarquismo, celebrado en 1980 en Portland, Oregon. Aquí se revela valores muy diferentes a los que un joven y rebelde adolescente sentía 9 años atrás. El De hecho, libro de es cocina curioso como de verdad tú haces un movimiento con así a buenos ojos, a buen ver, y básicamente, yo qué sé, expresar algo. Y suele pasar que después, de alguna manera, no sé cómo, el grupo se desvirtúa, se radicaliza, sí. Sobre un grupo súper malo. Me acuerdo de una persona que hizo un grupo que era básicamente un montón de gente de inmigrantes de Estados Unidos, que básicamente lo que exigían eran como una igualdad más allá de eso, o sea, porque allá la gente dominicana era muy juzgada, y básicamente apaleada. Y entonces creó este grupo principalmente para básicamente eh, un cierto representación.
¿Qué es lo que pasa? Después, pues básicamente el grupo se desvirtuó y básicamente se volvieron anarquistas, gente que destrozaba y bueno, un montón de cosas. Entonces, de verdad, es curioso pensar cómo las cosas con los años se llega a desvirtuar, pero uno nunca sabe cómo. El anarquismo fue escrito por un joven William Powell, quien creía que Estados Unidos se aproximaba a una oscura era comunista. Fue publicado en 1971 y contiene instrucciones de todo tipo, desde combate cuerpo a cuerpo, instrucciones para la creación ilícita de drogas y la manufacturación de bombas caseras. El FBI lo describe como uno de los más bajos, paranoicos y crudos intentos de libro jamás escritos. Eh, Y tienen razón. La fama del libro se sostiene en su simbología, más que en su contenido. claro, Llegó a vender más de 2 millones de copias, y quienes lo leyeron se enfrentaron a las locuras de un joven hombre que escribió esta guía en 4 meses. Si bien la mayoría de su información destaca por su imprecisión, el FBI concluye que el capítulo sobre explosivos es preciso en varios de sus puntos. Luego de escribir el libro, Powell peligroso. intentó remover su circulación, lo que claramente reveló que estaba arrepentido y preocupado. Pasó el resto de su vida intentando escribir nuevas formas pedagógicas de resolver conflictos, pero la sombra de su creación lo atormentó por el resto de su vida. Jamás pudo retirar el libro, no porque no lo intentara lo suficiente, Claro. sino porque sus derechos ya no le pertenecían a él, sino a Lyle Stewart. Lastimosamente el nombre de Powell nunca fue retirado de la portada, y esto llegó a causarle problemas incluso a la hora de buscar empleo. Y claro, si creaste Según un libro que es tan polémico, o sea, ya de por sí el libro, el nombre ya es polémico. Más encima, viendo cómo era en esa época, creo que entiendo perfectamente por qué la gente intentaría como alejarse de eso. Oh, o sea, creo que intentó sacar el libro, evitar que siguiera Seguro te publicando. preguntarás por qué tanto revuelo alrededor de un libro que, al igual que los tutoriales sobre cambios de identificación, seguía estando abierto al público. Bueno, The Colorado teen who opened fire at his school was reportedly obsessed with the book. The Anarchist's Cookbook. It's a relic from the past. We're now hearing reports that a bus has been ripped apart in an explosion in central London. Students and sources familiar with the investigation say that's why Carl Pearson went to school to kill his teacher. la realidad es que nadie tuvo en cuenta la advertencia que aparecía en la contraportada. Lea este libro, pero tenga en mente que los temas aquí tratados son ilegales y constituyen una gran amenaza. Casi todas las recetas son peligrosas. Este libro no es para niños ni para idiotas. Múltiples incidentes han estado atados permanentemente al libro. 2 años después de su publicación, un grupo de activistas antiguerra llevaron a cabo 2 atentados a centros de reclutamiento militar. En sus juicios, mencionaron que el libro formaba parte de la literatura elegida por el grupo. En 1976, radicales croatas emplearon instrucciones del mismo en el secuestro de un avión estadounidense. En 2005, estaría conectado a los atentados al sistema de transporte público de Londres. También se ha encontrado este libro en las habitaciones de ciertas personas que iniciaron tiroteos, e incluso, en el Reino Unido se llegó a arrestar a un joven de 17 años, únicamente por tenerlo. Sus cargos: posesión y colección de material e información útil en la preparación de algún acto terrorista. En su defensa, alegó ser simplemente un bromista que quería aprender a hacer fuegos artificiales y bombas de humo. No es muy buena defensa. No es muy buena defensa. Fuego artificial y fabricar bombas de humo. No es necesario leer una cuestión así para saberlo. Muy peligroso. Hay libros que yo sí considero que no importa si están o no. Es peligroso que mucha gente... Porque es conocimiento que verdaderamente puede llegar a mal que bien. Y realmente hay libros que si tú no tienes una
me refiero a una buena base psicológica y unos buenos fundamentos, muchas veces esos libros te van a llevar. Por ejemplo, el libro que escribió el señor alemán, o este güey, cuando lo escribió, que por tanto yo no sabía que había escrito un libro, eh, es un libro demasiado llevado a la psicología de este güey, lo que sea. Mira, y lo único que conozco de esa cuestión fue un análisis que hizo una persona. Y él mismo lo dijo, si tú no tienes una buena psicología, directamente este libro te va a obsesionar. Realmente hay libros que yo no me atrevo a leer porque, sorpresa, no quiero estar loco. Así que yo al menos me limito a lectura entretenida, pero no a que sea malo y peligroso. How often do you read the book? I haven't read it since I wrote it. I don't have a copy of it. Resulta triste que ciertos errores del pasado definan el resto de tu vida, Ajá. pero la libertad de expresión que le permitió publicar el libro fue la misma que se encargaría de juzgarlo hasta su muerte. En cierta medida, Ahí se ve, los claro. ideales del anarquismo han sufrido la existencia de este libro, pero el movimiento hippie, aunque de formas diferentes, también sufrió otro duro golpe. Era la mañana del 8 de diciembre de 1980. En el edificio Dakota en Nueva York, John Lennon salía de su apartamento y junto a su esposa caminaba lentamente hacia su limusina. Fue rodeado por varias personas que buscaban autógrafos. Una de ellas le entregó una copia de Double Fantasy, la cual firmaría acompañada de una curiosa pregunta. ¿Es eso todo lo que quieres? El hombre sintió, y John terminaría por ir, según sus propias palabras, a su última entrevista en Radio Network. Junto a su esposa, regresaría al edificio Dakota alrededor de las 10:50 de la noche. No quiso comer con el pretexto de llegar más temprano a casa para poder dar las buenas noches a su hijo de 5 años, además de firmar autógrafos de quienes lo habían esperado por tanto tiempo. Salieron de su limusina en la calle 72, a pesar de que el coche pudo haber ido por otra entrada más segura. Yoko Ono se adelantó, y mientras John caminaba, desde las sombras, el mismo hombre que pidió un autógrafo en la mañana dispararía por su espalda 5 veces. Un tiro falló, 2 golpearon el lado izquierdo de su espalda y otros 2 su hombro izquierdo. Ah, le mató. Con sus últimas fuerzas subió 5 peldaños hacia el área de seguridad. Me dispararon, dijo, y finalmente se desplomó. El hombre que le disparó a John Lennon era Mark David Chapman. Ah, sí. Este dejó caer el revólver al suelo mientras sostenía con su otra mano un libro de bolsillo, El guardián entre el centeno, de Jerome David Salinger. En la tapa del libro había escrito, para Holden Caulfield, esta es mi declaración. Según él, su vida entera reflejaba la del nombre escrito en la tapa, el mismo nombre del protagonista del libro. La obra, publicada en el año 1951, logró tener un gran alcance al tratar temas polémicos para la época. Esto incrementaría enormemente sus ventas, pero el caso de Mark no sería el único con estas características. John Hinckley Jr., obsesionado por la obra, intentaría asesinar a Ronald Reagan, pero la bala quedó a escasos centímetros de su corazón y sobrevivió. Por otro lado, Robert John, quien también tenía una copia del libro, luego de llevar 3 años acosando a la reconocida actriz Rebecca Schaffer, finalmente la asesinaría en la puerta de su apartamento. Pero que no se entiende, weón. Sin duda, varias personas podrían haber tomado inspiración de los libros mencionados anteriormente, Los tipos pero que se existió un caso. que es una tontera porque finalmente se obsesionan tanto que al final cuando muere su obsesión, se mueren ellos. Entonces como, ¿para qué, pu? ¿Para qué? ¿Paquete?
donde literalmente el libro estaba fabricado con la intención de matar. Ella es Björk, una popular cantante de Islandia, y él es Ricardo López, su acosador. ¿Lo recuerdas? Su obsesión por Björk comenzaría en 1993 y llegó a escribir numerosas cartas como fan, o, un término más adecuado, stan. El término stan, popularizado por la canción de Eminem, hace alusión a los fans obsesivos, algo de lo que López era plenamente consciente, llegando a leer en una de sus cintas párrafos enteros del libro Obsessed, la anatomía del acosador. Su plan no tenía nada que ver con este libro, sino con una especie de venganza al enterarse de la relación amorosa de la cantante. Según sus palabras, las cintas que grababa no tenían otra intención más que documentar su vida, su arte, su plan. En un principio, López intentaría construir una bomba de agujas hipodérmicas con sangre infectada del SIDA, pero al darse cuenta de que no sería posible, idearía un artefacto al puro estilo del Luna Bomber, una bomba de ácido sulfúrico disfrazada como el libro de una agencia de turismo. Grabaría entonces cómo creaba todo el mecanismo, cómo ensamblaba pieza por pieza e incluso cómo introducía el ácido al interior de los contenedores. En su última cinta antes de su muerte, revelaría haber enviado la bomba con la esperanza de pronto estar junto a ella en el cielo. Este libro bomba fue interceptado a tiempo, y un año después de la muerte de Ricardo, Björk hablaría del suceso en una entrevista. Estaba molesta al enterarme que alguien había muerto. No pude dormir por una semana. Mentiría si dijera que no me asustó terriblemente el saber que pudo haberme lastimado a mí o a mi hijo. Como curiosidad, The Anarchist Cookbook menciona en una de sus páginas cómo hacer un libro trampa. ¿Recuerdas este libro? En 1994, la historiadora y novelista Deborah Harkness comenzaría a investigar sobre la conversación entre John Dee y el ángel Uriel, revelando que pudo haber tenido origen en Londres. Investigó en la Biblioteca Británica y, en efecto, allí estaba. Nadie había sido capaz de encontrarlo todavía porque el libro tenía un segundo título, nombre que claramente no aparecería si buscas en la sección de la letra S. Casi una década después, el matemático James A. Reeds descubriría el misterioso patrón detrás de sus letras. Simples palabras repetidas con una distribución matemática, existiendo 2 tablas para cada signo zodiacal, 7 tablas para los diferentes planetas y 4 tablas para los elementos. Este misterio fue solucionado en el año 2006, y a pesar de la poca información alrededor de este profesor, una publicación del 2010 con su nombre nos revela que las palabras de Uriel sobre la supuesta maldición del libro eran por supuesto una farsa. Al igual que el macabro libro construido por Ricardo López, Zoiga tampoco habría matado a nadie. De hecho, ninguno de los libros mencionados aquí lo hizo, pues un libro es como un arma, es incapaz de matar. De eso ya se encargarán los seres humanos. No te voy a mentir, es un buen video, muy bien hecho, muy bien relatado y verdaderamente demuestra mucho. Buen final, un buen remate.